Este programa es presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España. Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Ya estamos hoy a mitad de la semana. Yo todavía con este malestar terrible, pero hoy dije voy a hacer el programa como sea, así sea sintiéndome muy mal, porque tengo a un invitado a quien vengo persiguiendo hace ya varias semanas. Es Enrique Aristigueta. Él es dirigente, así se describe a sí mismo en su cuenta de Twitter, dirigente político y miembro de la Junta Patriótica que luchó contra Marcos Pérez Jiménez en Venezuela en el año 1958. Es un hombre sumamente inteligente que además está permanentemente en las redes sociales haciendo análisis y críticas a lo que viene ocurriendo en Venezuela. Yo estoy súper orgullosa de tenerlo a él en el programa el día de hoy vía Skype desde Venezuela, porque además es un hombre que ha sabido avanzar con el tiempo, es decir, el uso de las redes sociales, específicamente el Twitter, para él no es ajeno y lo realmente hace de la práctica del Twitter pues una labor diaria por el país. Buenas noches, doctor Aristigueta, gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. ¿Me escucha? Sí, te estoy oyendo, Patricia. Bueno, bienvenido al programa. Ya comenzamos con esta conversación. Muchas gracias, Patricia. Gracias por todos esos elogios. Un tanto exagerados, pero bueno, No, aquí estamos, señor. vale, dando la pelea. No, señor, mire que yo siempre digo la verdad, o por lo menos trato de hacerlo, ¿no? Y realmente para mí es una ganancia, para mí, para los televidentes, Agárrate lo ve, digamos que es el mundo entero que ve Agárrate a diferentes horas después que ponemos nuestro programa en YouTube. Y yo estoy segura que esto es un regalo que yo le estoy dando a mi audiencia, esta entrevista con usted. Vamos a comenzar por lo último. Muchas gracias, Patricia. Vamos a tratar de no hacerte quedar mal. Vamos a comenzar por lo último, y es la solicitud que usted en nombre de varios venezolanos ha hecho ante la Asamblea Nacional, específicamente ante Henry Ramos Alup, de que se investigue la verdadera nacionalidad de Nicolás Maduro. Yo quiero que usted me hable un poco de esto, doctor Aristigueta, porque yo realmente creo que ha sido menospreciado el tema de la nacionalidad, cuando esto es fundamental, que respetar la Constitución en cuanto a esto, y que hasta este momento no hemos tenido absolutamente ninguna prueba de que Nicolás Maduro haya nacido en Venezuela, y sí hay muchísimos indicios de que nació en Colombia y que tiene nacionalidad colombiana. Bueno, mira, sí, un grupo de amigos, ¿verdad? Bastante numeroso, porque eso está ahorita en la red como una petición online y están cayendo firmas. En este momento están cayendo firmas. Yo fui a la presidencia de la Asamblea Nacional ayer. Me acompañaron Nito Pérez Osuna y Jesús Petí, el antiguo procurador de la República, en nombre de todos los firmantes, que ya para ayer pasaban de los 2000. En este momento tienen que ser muchos más. Porque no entendemos cómo ese tema se ha venido soslayando y silenciando. Inclusive hubo algunos dirigentes de oposición que hace un tiempo, unos dijeron, no, eso es irrelevante, otros decían que eso no es prioritario. Yo no puedo entender cómo un mandato constitucional no sea prioritario. La Constitución de Venezuela dice que para ser electo presidente de la República, tiene que ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad. Entonces que Venezuela admite la doble nacionalidad, Sí. pero hace una exclusión explícita para ciertos cargos, y entre ellos está el presidente de la República. Pero es que Entonces, además, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, está probado que la mamá de Nicolás Maduro, la señora Teresa Moros, nació en Colombia, de manera que él tiene nacionalidad colombiana por su madre. Eso está probado. Ella es colombiana. Así es. O era colombiana. Era colombiana porque murió. ¿Tú comprendes? Y Nicolás Maduro se dice que nació allá y el gobierno afirma que nació aquí. Ahora bien, en el supuesto de que haya nacido en Venezuela, y yo personalmente lo dudo bastante, él es colombiano por nacimiento, porque de acuerdo a la Constitución colombiana, el hijo de un colombiano nacido en el exterior
y que haya estado residiendo en Colombia, como es el caso de Maduro, que estudió la primaria en Colombia, automáticamente recibe la nacionalidad colombiana por nacimiento. En consecuencia, el señor Nicolás Maduro, si es que acaso nació en Venezuela, sería de doble nacionalidad. Entonces está en curso en dos de los artículos de la Constitución que de manera expresa prohíbe que el presidente de la República sea una persona con una nacionalidad adicional a la nacionalidad venezolana por nacimiento, porque un naturalizado no podría aspirar a la presidencia de la República. Entonces eso ya ha estado, yo no sé por qué engavetado tanto tiempo, y bueno, ya es hora de que eso se ventile, y bueno, y que se le dé oportunidad al señor Maduro de demostrar que él es venezolano por nacimiento y que no posee otra nacionalidad. Entonces, eso fue lo que le lleva, en síntesis, lo que le pedimos a la Asamblea Nacional. ¿Cuál fue la respuesta de Henry Ramos? Henry Ramos nos atendió muy receptivamente en su despacho. Debo decirte que para llegar a la Asamblea Nacional fue una odisea, porque los chavistas tienen tomadas las esquinas adyacentes y es difícil entonces para una persona que no tenga aspecto de chavista pasar por allí sin ser injuriado y bueno, ¿qué te digo yo? Hostigado, y hasta agua nos echaron antes de llegar a la Asamblea. Ojalá que, menos mal que fue eso nada más. Logramos llegar a la Asamblea, nos recibió Henry Ramos en persona, nos llevó a su despacho, estuvimos largo rato hablando con él, le entregamos la comunicación, que es muy escueta porque no hace falta hablar mucho para repetir lo que yo te estoy diciendo, y se le entregaron las primeras firmas que habíamos recogido y dimos una dirección de internet para poder revisar todas las firmas que hasta ahora se han recogido. Él leyó aquello con atención, lo firmó entonces una copia para tener la constancia que había recibido la comunicación y nos ofreció, se comprometió a pasar ese requerimiento nuestro a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Eso en este momento ya debe estar en manos de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, que yo supongo, Patricia, que tiene muchos más recursos que unos ciudadanos como nosotros, que tenemos una serie de trabas para buscar cosas en los registros y en las notarías aquí en Venezuela. Ellos tienen muchos más recursos para establecer verdaderamente si hay una partida de nacimiento que no sea trucada a nombre de Nicolás Maduro Moro acá en Venezuela, en este lado de la frontera. Pero es que además, bueno, vamos a esperar. ¿Cuán difícil puede ser, doctor Aristeguieta, que se le solicite al propio presidente Nicolás Maduro que entregue la partida de nacimiento? Porque en el evento en el que se casaron Cilia Flores y que los casó Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas, Cilia Flores y Nicolás Maduro, pues ahí se debió pedir la partida de nacimiento, porque cada vez que uno se va a casar le piden la partida de nacimiento. Pero entonces piden partida de nacimiento del bebé para vender pañales, exactamente, para vender leche para los lactantes. ¿Cómo es posible que no se le pida la partida de nacimiento al presidente de la República cuando se va a casar? Que yo te garantizo que no se la pidieron. No se la pidieron. Yo conozco a Jorge Rodríguez y tú lo conoces. ¿Y cómo es posible que el Consejo Nacional Electoral haya dicho por boca de su presidenta que eso no es función de ellos? Hombre, para aceptar la postulación de un candidato a la presidencia de la República, tiene que exigírsele la partida de nacimiento que lo acredite como venezolano por nacimiento y la constancia, la declaración jurada del interesado de que él no posee otra nacionalidad. Pero eso no se hizo cuando se inscribió la candidatura de Maduro. Entonces, por eso es que estamos volando desde hace rato sin instrumentos y entre nubes en esa materia. Pero este país está en un vacío constitucional, en un vacío institucional, en un vacío jurídico, porque no hay la partida de defunción de un muerto y la partida de nacimiento de un vivo. Ahora, Esa es nuestra situación. Ahora, a mí me llama muchísimo la atención que se han tocado temas en la Asamblea Nacional, en los debates de estos días, en las sesiones, se han tocado temas difíciles y ahí duros. Por ejemplo, al Pollo Carvajal en su cara le han dicho narcotraficante, y se han sacado las historias de los sobrinos de Cilia Flores que están presos aquí por narcotráfico en Estados Unidos. Pero este tema de la partida de nacimiento nadie lo toca. Es una cosa así como que si hubiera un
pacto, como que si hubiera porque además se está hablando en este momento de diversas salidas de la crisis, de solicitarle la renuncia a Nicolás Maduro, de recortarle el mandato. Eso lo solicitó la causa R en la Asamblea Nacional. ¿Esta sería la mejor manera de salir de Nicolás Maduro? Simplemente bueno, la más rápida. ¿Sería la más rápida? ¿Tú comprendes? La más rápida. Pero mire, Henry Ramos es sumamente receptivo, yo lo debo reconocer así, y no tengo por qué dudar de su palabra. Claro. Esto ya está en manos de la Comisión de Política Interior. Ahora, que toda la gente de la oposición piense lo mismo, mira, no lo sé, deberían pensar. Porque la salida de Maduro de la presidencia de la República, aun si fuese venezolano, es urgente. Porque Nicolás Maduro ha demostrado ser, obviamente, un incapaz. De eso vamos a hablar. Bueno por este país. De eso vamos a hablar al regreso. Vamos a ir a un corte, doctor Aristeguieta, y al regreso vamos a hablar de eso y vamos a hablar, vamos a comparar los escenarios, el escenario del 23 de enero del 58 y lo que está pasando en Venezuela en este momento. Porque además... Perfecto, sigo en línea. Sí, ¿O vuelves a llamar? no, siga en línea porque vamos a un corte rápido y ya regresamos. No se nos vaya a ir de ahí. Espero tu regreso. Así es. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a continuar con esta interesantísima conversación con el doctor Aristeguieta, pero vamos a ir a un corte y al regreso continuamos con esta interesante conversación con el doctor Enrique Aristeguieta. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y estamos conversando vía Skype desde Caracas con el doctor Enrique Aristeguieta, que es un dirigente político venezolano, pero además él fue miembro de la Junta Patriótica que luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el año 1958. Doctora Aristeguieta, de los dos escenarios, ¿cuáles son las diferencias? Porque cuando nosotros hablábamos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, hablábamos de la más larga, 10 años de oprobio, etcétera, pero tenemos ya 17 años en una situación, bueno, que yo creo que es incluso más complicada que la que se vivió en esos años. ¿Cuál es la diferencia y las similitudes de lo que se está viviendo ahora, que se dice que la salida sería a través de un 23 de enero, es decir, una unión cívico-militar que acabara con esta crisis? Mira, Patricia, la dictadura de Pérez Jiménez era una dictadura tradicional, como las conocía Latinoamérica, de un militar que se hace del poder y no reconoce el voto popular y se instala para gobernar por sí mismo y con sus allegados. Pero Pérez Jiménez, el otro día me preguntaba Carlos Oteiza, el productor del célebre documental que anda rodando por ahí todavía, sobre la dictadura de Pérez y la calle Pérez Jiménez, fue un dictador desarrollista. Él trató de justificar su dictadura acometiendo una serie de obras de infraestructura importantes para la nación. Él falló, por supuesto, en otros aspectos y fundamentalmente, cosa que es importante para mí, Pérez Jiménez no tenía legitimidad porque Pérez Jiménez era un usurpador. Pérez Jiménez llegó a la presidencia pisoteando la voluntad del pueblo venezolano. Así su gobierno haya tenido su aspecto positivo. Claro. Porque en la Venezuela del siglo XX, todos los gobiernos tuvieron una parte positiva. Pero en la Venezuela del siglo XXI, el único gobierno que tenemos no ha tenido una sola parte positiva, aquí todo ha sido negativo. Las dictaduras generalmente se caracterizan por hacer muchas obras para justificar su presencia. Esta gente pues no ha hecho ninguna obra y ha destruido todo lo que había. Pérez Jiménez dejó un país que no estaba en ruinas, al contrario, era un país próspero, que no debía un centavo al exterior, había una deuda manejable, pero una deuda interna a los proveedores del gobierno por las obras que se habían ejecutado, ¿verdad? Pero ya Pérez Jiménez había violado la Constitución al no convocar elecciones al final de su mandato. Bueno, y para nosotros sí era relevante aquello, y para los militares sí fue relevante para la mayor parte de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Y eso llevó, en definitiva, a prácticamente un desconocimiento, una rebelión popular que estalló el 21 de enero
Y en el acto, pues los militares que estaban comprometidos en el movimiento procedieron y depusieron a Pérez Jiménez. Esa fue la historia. No quedó un país arruinado, quedó un país con problemas, había problemas sociales que no habían sido resueltos por la dictadura. Había otra serie de cosas en las cuales había fallado la dictadura, aparte del aspecto político, de la represión contra los opositores. Pero es que ahorita el país está destrozado. Venezuela está ahorita peor que en 1830 o que en 1863 cuando terminó la guerra federal. Este es un país por el cual pasó Atila con su caballo y la langosta y todo lo que usted pueda imaginar. Es un país que tiene que ahora que estar pidiendo ayuda a organismos internacionales para que nos manden comida, para que nos manden medicinas. Medicina, sí. Unos índices de inseguridad como no los tiene ningún otro país del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que Maduro pretenda continuar deshaciendo lo que está deshaciendo? ¿Cómo es posible que todavía haya gente que piense que ellos pueden seguir gobernando Venezuela después del daño inconmensurable que le han hecho? Después que han dilapidado en estos 17 años un billón, oílo bien, un billón, pero billón de los nuestros, de los hispanos, no el billón americano, 1.200.000.000.000 de dólares, una cifra astronómica, y el país está en ruinas y debiéndole un dineral a todo el mundo en el exterior. Pero esto es una cosa de locos, hablando... que la gente se resistirá a creerlo si no viene a ver exactamente lo que está ocurriendo en Venezuela. Esto no tiene perdón de Dios. Así, no hablando, comparando con... A propósito de un país que debiera ser el primer país de América Latina. Así es, hablando de los ingresos que ha tenido el país. En 58 hubo un gobierno de transición, convocó elecciones libres y ganó un presidente, que fue Rómulo Betancourt, y comenzaron 40 años de regímenes por primera vez en la historia de presidentes civiles, de alternabilidad en el poder, porque ganaba la oposición frecuentemente. Un periodo de 40 años en el cual se destituyó a un presidente sin un golpe militar, pero con la acción combinada de la Fiscalía, el Tribunal Supremo, la Corte Suprema y el Congreso, y no pasó nada y siguió funcionando. Hasta que llegó Hugo Chávez Frías a caerle a patadas a toda la obra que se había venido elaborando, construyendo con dificultad durante esos 40 años. Es verdad que habían problemas. Es verdad que se habían agudizado algunos problemas, es verdad que los partidos habían perdido el norte y por eso es que Chávez tuvo ese éxito. Pero oye, no hay derecho. Yo creo que este castigo que tenido Venezuela es exagerado. Esto no hay manera de justificar esto de ninguna manera. Esta es la gente más incapaz. Si Platón decía en su obra La República, el gobierno ideal era el gobierno de los mejores, pero este es el gobierno de los peores. Aquí no hay ninguno que sirva para nada. Fíjese, estamos leyendo un Twitter suyo que insta a Nicolás Maduro a irse y le dice no le pare a Cilia. ¿Usted cree que es que Nicolás Maduro no se ha ido porque Cilia lo está reteniendo en el poder? Mira, ese es un rumor que hay. Por eso yo le digo esas cosas así, ¿no? Sí. Porque dicen que en esa pareja la más fuerte es ella. Y entonces, como ella tiene problemas familiares con los sobrinos narcotraficantes y quién sabe qué otra cosa más, posiblemente pensará que manteniendo su posición al frente del gobierno, ellos están más cómodos, tienen la defensa más sencilla, más fácil, no tienen más recursos para enfrentar esta enorme ola, pues, vamos a decir, de justicia que se ha desatado en los Estados Unidos contra los narcotraficantes del gobierno, que son muchos y entre ellos los familiares de la esposa del presidente. Eso es lo que dicen por allí. Tú como periodista sabes que esos rumores uno los escucha, los recoge, y de repente uno suelta a ver qué pasa, ¿no? Así es. Bueno, sí, esa es una de las cosas que corren. Fíjese, vamos hablando del tema de los presos políticos y lo vamos a llevar también al caso de la dictadura de Pérez Jiménez y ahora, porque que yo sepa, ¿no? De lo que he estudiado, en la dictadura de Pérez Jiménez habían presos políticos, es decir, el que se metía con el gobierno, el que confrontaba a Pérez Jiménez, pues caía preso, los que eran miembros de Acción Democrática, etcétera. Pero no se le inventaba
un delito a una persona. No se inventaba que la persona había asesinado a alguien, no se inventaba que la persona había violado a alguien, sino que simplemente, bueno, eran presos políticos. Es distinto a lo que pasa ahora, que se le inventan delitos, crímenes comunes a las personas que disienten, ¿no? El caso de Vilca Fernández, y usted lo menciona también en uno de sus twitters, hoy por cierto. Sí, vale, eso es una cosa, bueno, eso es insólito, la verdad, que un estudiante que dice en Twitter lo que piensa la mayor parte de los venezolanos. Está preso por eso. Diosdado, te queda poco tiempo en el gobierno. Entonces, Diosdado Cabello, que no es nadie, sino un diputado en este momento, lo manda a meter preso y está preso en los calabozos de la policía política del gobierno, no tiene ningún proceso judicial abierto, no tiene autodetención, pero allí está de la manera más arbitraria. Durante la época de Pérez Jiménez, el que no se metía con Pérez Jiménez estaba tranquilo en su casa. Exactamente. ¿Verdad? Inclusive, mira, la gente siempre hablaba y siempre se hacen chistes, toda la vida se han hecho chistes en Venezuela sobre el gobierno. Pero oye, esto, no, esto es una cosa que no tiene parangón en la historia. Mira, ni en los momentos más negros del siglo XIX nuestro, cuando Venezuela estaba a punto de su disolución como Estado, hemos llegado a esto que tenemos ahorita. Por eso yo no vacilo en calificar a Hugo Chávez Frías como el peor venezolano de la historia. Así como Fidel Castro es el peor cubano de la historia. ¿En qué va a terminar esto? ¿En qué cree usted que termine esto? Ya esto favorea a Colombia. ¿En qué cree usted que termine esto, doctor Aristeguieta? Porque la situación dicen que está a punto de terminar, de estallar la crisis, pero no se sabe por dónde. ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, yo pienso que aquí se van a producir amotinamientos y la gente va a salir desesperada a saquear lo que encuentre, donde lo encuentre. Y va a ser una cosa tan fuera de madre, tan descomunal, que el gobierno no va a tener ni siquiera la capacidad de reprimirlo, ¿verdad? Entonces va a tener, si es que los políticos no se ponen de acuerdo y encuentran una salida, va a tener que las Fuerzas Armadas, los oficiales decentes que queden en las Fuerzas Armadas, van a tener que intervenir. Porque aparte de eso, hay un artículo en la Constitución que los obliga. El artículo 333 dice que toda persona, investida o no de autoridad, en caso de que la Constitución se deje de aplicar por acto de fuerza o por cualquier otro medio, en ese caso cualquier persona, toda persona, tiene la obligación, el deber, no el derecho, el deber de trabajar en pro del restablecimiento de la Constitución. Y aquí la Constitución se viola todos los días. Cuando el llamado Poder Ejecutivo desconoce a la Asamblea Nacional y los ministros no asisten a las interpelaciones y el comandante de la Guardia Nacional dice que tiene cosas más importantes que ir a una citación de la Asamblea, ahí se está violando la Constitución y eso constituye un golpe de Estado. Eso es un golpe de Estado. Así es. Aquí la única institución política, el único poder del Estado en Venezuela que tiene legitimidad es la Asamblea Nacional. Todo lo demás carece de legitimidad. Entonces, bueno, mira, no sé, yo creo que va a llegar un momento que esto va a estallar y va a estallar en todas partes. Y va a estallar también en los cuarteles. ¿Por qué? Porque los oficiales jóvenes, los capitanes, mayores, tenientes coroneles, que no tienen cargos administrativos, están pasando trabajo como todos los venezolanos, no le alcanza el sueldo. Y sabe muy bien cómo está de mal equipado el ejército, y sabe muy bien cómo los cubanos están infiltrados allí, y sabe muy bien que sus generales están en su mayor parte, en un buen número, metidos en el negocio de la droga. Entonces hay un desprestigio en la población, hay un gran desprestigio, están en un gran desprestigio las Fuerzas Armadas, porque dentro de las Fuerzas Armadas la cúpula está totalmente desprestigiada en la oficialidad media y la oficialidad baja, que está sufriendo igual que el pueblo, igual que los profesores, que los maestros, que la gente común y corriente. Ellos no tienen ningún privilegio. Los privilegios tienen los de la cúpula, esa cúpula podrida de generales corruptos, ¿comprendes? Que se vendieron al chavismo y que además se dejaron conquistar por el dinero fácil del narcotráfico. Allá en Estados Unidos tienen la lista más completa y más clara que aquí. Así es. Bueno, doctor Aristeguieta, se me acabó el tiempo. Que se repita esta conversación. Oye, gracias, Patricia. Siempre es grato conversar contigo. Igualmente. ¿Verdad? Siempre son buenas tus preguntas. Y mira, yo creo que tú puedes preguntar, a mí por lo menos puedes preguntar lo que tú quieras, porque no hay preguntas imprudentes, hay respuestas imprudentes.
Y yo procuro no dar respuestas imprudentes, sino respuestas exactas que reflejen la realidad. Y que orienten. De todas maneras, te quiero dar las gracias por haberte acordado de mí. No, imagínese. Por invitarme a tu programa. Y bueno, mira, hija, lo que quiero es verte pronto regreso a Venezuela. Amén. Esto ha sido un honor para nosotros. Gracias, doctor. Un abrazo grande, Patricia. Bueno, ya ustedes tuvieron oportunidad de disfrutar de este gran señor. Regreso, vamos a hablar con otro diputado de la Asamblea Nacional venezolana, Richard Blanco, que tiene mucho que decir acerca precisamente de estas ausencias, las citaciones que se hacen a los ministros, a los comandantes de la Guardia Nacional, como lo nombró el doctor Aristigueta, y que se niegan a acatar el mandato de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Tenemos vía telefónica a el diputado Richard Blanco, que es el presidente de la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional. Fue preso político y es presidente de Alianza Bravo Pueblo, el partido de Antonio Ledesma. Buenas noches, Richard, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un saludo a ti y a todos los amigos que te sintonizan siempre. Richard, acabamos de entrevistar al doctor Enrique Aristigueta y él nos hacía un comentario acerca de ese desacato de quienes están haciendo gobierno y son citados por la Asamblea Nacional para interpelaciones y no van. El caso del comandante general de la Guardia Nacional, Néstor Reverol, que fue citado por el tema carcelario. Aquí hicimos un programa que le dedicamos a estos presos que se montaron en el techo de una cárcel en Nueva Esparta a disparar armas, pero súper sofisticadas. Bueno, la interpelación que tú, como presidente de esa Comisión de Culto y Régimen Penitenciario, vas a hacer para llegarle al fondo a esto y que no se ha podido dar porque ellos no van a la Asamblea Nacional. El doctor Aristigueta dice que esto es simplemente un golpe de Estado. Ellos están desacatando al único poder legítimo que hay en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Es correcto. Nosotros el 6 de diciembre recibimos, una victoria importante del pueblo venezolano que nos permitió tener nada más y nada menos que la mayoría calificada. Ahora bien, yo cité al comandante de la Guardia Nacional, a la Asamblea Nacional, porque él tiene que explicarle mucho a Venezuela sobre esta situación que estamos viviendo en los centros penitenciarios y por supuesto también la ministro Iris Varela. Yo quiero informar que ayer, cuando se le estaba esperando, en ningún momento tuvo la cortesía de efectuar una llamada telefónica. Yo solicité incluso su presencia en calidad de invitado, como para que, por supuesto, entendiera que tampoco nosotros somos un organismo que va a irrespetar su alta investidura, ni mucho menos. Pero lamentablemente este señor no tuvo la cortesía de informar el motivo de su ausencia. Ayer mismo solicité a la Secretaría de la Comisión que enviara una nueva invitación al mayor general Reverol y le indiqué en esa comunicación que de no asistir no me iba a temblar el pulso en el sentido de aplicarle la ley de comparecencia. La ley de comparecencia establece, entre otras sanciones, multas que van de 100 a 400 unidades tributarias. Luego se invitaría nuevamente, ya en carácter no de invitado, sino más bien para interpelarlo dentro de la comisión, y es obligatoria su asistencia, no tiene derecho a hacer ningún tipo o formular algún tipo de excusa. Si no acude, inmediatamente se le aplica el desacato, porque como tú muy bien lo has dicho, nosotros somos el único organismo en este momento que tenemos legitimidad en Venezuela. Por supuesto, la gente se preguntará, pero bueno, y si no va y ellos son gobierno y no acuden, ¿cómo le van a aplicar ustedes un desacato? El desacato conlleva arresto o destitución del cargo. Pues bueno, buscaremos la fórmula. Si no son con los organismos nacionales, tendremos que buscar también apoyo con organismos internacionales y hacer cumplir la Constitución. En el caso de la ministro Iris Varela,
ella envió una comunicación donde se excusaba porque en el día de hoy era hora de orden en una alcaldía en el estado Lara. Y dentro de la misma comunicación establece que se le coloque una nueva fecha y hora y que iba a cumplir con ese llamamiento que le hace la Asamblea Nacional. A ambos le envié la citación para el día 17 al comandante de la Guardia a las 10 de la mañana y al ministro de Asuntos Penitenciarios a las 3 de la tarde. Pero aspiro y pretendo que acudan porque nosotros vamos a presentar el informe con o sin la presencia de ellos y vamos, como ya lo ordenamos, a visitar ese centro penitenciario y algunos otros donde se están generando circunstancias verdaderamente difíciles. Ahí hay armas R-15, M1, subametralladoras 9 milímetros, FALES, que deben estar, como tú muy bien lo dices, bajo la custodia, el resguardo, el monopolio de la Fuerza Armada Nacional, y lo tienen son pranes dentro de estos centros penitenciarios. Fíjate, Richard, hay una preocupación porque hay un oficial de la Guardia Nacional que está preso hace casi 5 años en Ramo Verde por hechos similares a lo que vimos en la cárcel de Nueva Esparta, pero en el Rodeo, que queda en el estado Miranda, ¿no? Este oficial, su apellido es Gamaliel Camargo, bueno, fue acusado de ser el responsable de meter las armas en el Rodeo, a pesar, Richard, de que ya él tenía 50 días fuera del cargo, ¿no? Y que había otros oficiales de la Guardia Nacional que estaban en el cargo de responsabilidad y ni siquiera fueron citados a declarar. Bueno, este oficial, la información que nosotros manejamos, algunos periodistas de investigación, es que tanto Iris Varela como Néstor Reverol van a acusar a este oficial que está preso en Ramo Verde de ser el responsable también de las armas en Nueva Esparta. Y bueno, yo te alerto acerca de eso porque tengo información cierta de que lo van a acusar, incluso van a señalarlo como un oficial que está relacionado con la derecha, como le dice el gobierno a la unidad de la oposición, y que ha sido instigado precisamente por esa mesa de la unidad, específicamente por el sector de Leopoldo López, para ingresar armas en los recintos penitenciarios. ¿Cómo hacen ustedes como órgano, digamos, investigador en la Asamblea Nacional para descartar estas mentiras que ellos están dispuestos a decir ahí en las interpelaciones? Sí, bueno, en primer lugar que todo evento que ocurre aquí, que traiga algún movimiento importante de opinión pública, inmediatamente es acusada la derecha, como ellos llaman, o la oposición venezolana. Ahorita acaba de suceder un acontecimiento en el cementerio, en la parroquia de Santa Rosalía, sí, de un delincuente, no sé si lo pudiste claro observar, y ya el ministro del Interior y Justicia calificó a este ciudadano como un dirigente o un activista de lo que ellos llaman la derecha venezolana, bueno, imagínate tú, con características paramilitares, etcétera. Bueno, ellos todo lo que ocurre acá siempre le señalan a los dirigentes de la oposición. No olvidemos los señalamientos que han hecho hasta con uno, pues la señora que lamentablemente falleció en manos de un psicópata aquí. Bueno, le echaron la culpa a unos cuantos dirigentes políticos, pero muy bueno que me estés alertando sobre esta situación. Nosotros vamos a hacer una investigación muy seria, vamos a visitar los centros penitenciarios que tengamos que visitar. Ese lo vamos a visitar de manera muy especial. Tenemos información por parte de organizaciones no gubernamentales de lo que está ocurriendo, de familiares que vamos a convocar incluso a la Comisión de Asuntos Penitenciarios, porque es muy difícil que no exista una complicidad entre los funcionarios, algunos, por supuesto, de la Guardia Nacional y algunos funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia. La propia ministra ya se adelantó y lo dijo, que ella sabía que eso ocurriera porque había funcionarios de la Guardia Nacional, que son los que tienen la seguridad externa de los centros penitenciarios, que permiten que penetren ahí las armas. Pero responsabilizan, pero hacen lo que hacen con otros casos de presos políticos, Richard, que responsabilizan a los que son inocentes para proteger a los culpables. Sí, pero bueno, nosotros, mira, yo pasé por eso y yo no voy a permitir ningún tipo de atropello a ningún ciudadano en general. Yo entiendo que el que haya cometido algún tipo de delito tiene que pagarlo y ser sancionado en conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes de la República, pero el que no, le voy a defender los derechos humanos hasta que me canse.
me tendrán que matar primero. Entonces, pero bueno, en todo caso, vamos a hacer una investigación completa, sin apuro, pero tampoco sin lentitud, porque lo que queremos es precisamente llevar un informe muy completo a la plenaria de la Asamblea Nacional, porque luego de mi intervención, cuando enseñé incluso el video que estaba rodando por las redes sociales, que generó toda una alarma, no solamente en Venezuela, sino en casi todo el mundo, pudimos nosotros aprobar por unanimidad, incluyendo a los diputados minoritarios de la Asamblea Nacional, la investigación de la cual nosotros en este momento estamos realizando sin descanso, pues, porque, te repito, es una situación verdaderamente alarmante. Ellos dicen, por ejemplo, que los familiares de los presos de las diferentes cárceles de este país son los que llevan las armas. Yo me imagino, y dice que incluso son hasta irrespetuosos en ese sentido, que las damas en sus partes íntimas llevan las armas. Yo no puedo imaginarme como una mujer puede llevar un fal, por favor. ¿Por qué no le abren los uniformes a los vestidos de oliva, algunos que se prestan para eso? Esos son negocios que siempre se han hecho. Pues yo lo conozco, además, porque estuve preso en Yari. Yo sé que ahí metían armas, metían drogas, eran con la conchupancia del director del centro penitenciario, con algunos custodios que pertenecen al Ministerio en ese momento para el Ministerio de Interior y Justicia, ahora para asuntos penitenciarios, pero ellos son muy valientes para eso, para estar haciendo señalamientos, pero son bien cobardes. Por ejemplo, el día en que se estaba generando esa situación en la cárcel de San Antonio de Nueva Esparta, que generó zozobra en los alrededores. Recuerda tú que esos centros penitenciarios están cerca de viviendas, de urbanizaciones. Me llamaban de los colegios para decirme, mire, diputado, ¿cómo hacemos? Estamos llamando a los representantes para que saquen a los muchachitos, porque la verdad es que la situación cada minuto es más grave, más riesgosa para los ciudadanos acá en el estado de Nueva Esparta. Pero tú veías como en el video los guardias nacionales, por supuesto, me imagino, recibiendo instrucciones de algún superior, ni se inmutaban, no generaron ningún tipo de dispositivo para controlar esa situación, pero fueron muy valientes en 2014, cuando los estudiantes universitarios aquí luchaban por sus reivindicaciones y le echaban gas del bueno y le disparaban y mataron a muchos que participaron de este tipo de actividades buscando sus reivindicaciones, que son dignas de cualquier joven en cualquier parte del mundo. Richard, ¿cómo va la ley de amnistía? Porque lejos del gobierno querer una reconciliación, ya sumamos hoy, porque hoy se le dictó medida privativa de libertad a otro preso político, que es Vilca Fernández, por publicar un Twitter donde le decía a Diosdado Cabello que su tiempo estaba contado. Ellos hablan de paz, hablan de reconciliación, y entonces hacen este tipo de sinvergüenzura que nosotros no podemos seguir permitiendo. Bueno, mira, hay 3 anteproyectos, o había 3, se presentó a la comisión que estamos trabajando en esto. Ahí está la diputada Delsa Solórzano, el diputado Freddy Guevara, el diputado Edgar Zambrano y mi persona, con, por supuesto, la ayuda de la asesoría legal de la Asamblea Nacional y una gran cantidad de venezolanos expertos en la materia. Ya tenemos listo el proyecto, mañana se va a presentar, si Dios quiere, a las 11 de la mañana en la plenaria de la Asamblea Nacional, para luego ser remitido a la Comisión de Política Interior, donde empezaremos a discutir artículo por artículo. Y por supuesto ahí serán favorecidos con esto los que estén con sentencias o estén dentro de estas cárceles que oprimen temporalmente la libertad de los compatriotas venezolanos que no han cometido ningún tipo de delito desde el año 2009 hasta la fecha, pero buscando un horizonte que permanezca en el tiempo, porque de nada hacemos haciendo esta ley y aprobándola, y que entonces mañana tengamos nuevamente otros presos políticos. Se supone que debemos ahí atacar también más de 30.000 casos, porque estamos hablando que nada más en gente de petróleo son más de 22.000, más los presos venezolanos, los perseguidos venezolanos, dentro de los cuales me cuento, ustedes, los exiliados que se han tenido que ir fuera de las fronteras de Venezuela porque han sido perseguidos, acosados por el actual régimen, también están favorecidos allí. Es decir, va a ser una ley
bastante completa, bastante amplia, por eso es que nos habíamos demorado un poco y esperemos que luego de llevarla mañana a la plenaria podamos entonces empezar a discutir artículo por artículo para posteriormente llevarla a la primera discusión, a la segunda discusión y promulgarla de una vez y lograr pues que todos nuestros hermanos puedan verdaderamente abrazar la alegría de ser libres. Ojalá que estos señores entiendan que la paz, el reencuentro, la reconciliación es estrictamente necesario en nuestro país cuando tenemos una gran crisis política, social, económica, de valores, de principios, que ha sido provocada mayoritariamente, o si no en su totalidad, por parte de estos señores que a mala hora y por desgracia han dirigido los destinos desde el Palacio de Misia Jacinta desde hace unos 17 años. Bueno, Richard, muchísimas gracias. Sabemos que vienes la semana que viene a Miami, así que te esperamos aquí en el estudio. Vale, seguro. Un gran abrazo y saludo a todos. Pues. Gracias. Bueno, vamos a ir a un corte, pero primero vamos a tocar... Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Colombia está movidita con la reunión del presidente Juan Manuel Santos con Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. Se están cumpliendo 15 años del famoso Plan Colombia y Santos está pidiendo ayuda de Estados Unidos para consolidar la paz después de estas conversaciones que se están dando en La Habana. Vamos a ver el reportaje que La Voz de América tiene sobre esto. El mandatario colombiano Juan Manuel Santos agradeció a los estadounidenses por el apoyo brindado a su país a través del Plan Colombia al iniciar su visita oficial en Washington en un encuentro con centros de pensamiento. La calidad del Plan Colombia ha sido extremadamente útil. La formación de nuestras tropas, la inteligencia y no solo eso, sino también el fortalecimiento de nuestras instituciones, el sistema de justicia y el desarrollo rural. La visita de Santos para conmemorar el 15º aniversario del acuerdo también servirá para definir el papel del gobierno estadounidense en la era posconflicto en Colombia, según indicó el presidente. Lo que vamos a firmar es el fin del conflicto, pero la construcción real de la paz se tiene que hacer en la región y en los corazones y las mentes de las personas y va a tomar tiempo. Y espero que Estados Unidos pueda ser un gran socio en la construcción de la paz. El mandatario defendió enfáticamente el acuerdo de paz con las FARC, que dijo va encaminado a concretarse el 23 de marzo y respondió a las críticas por la justicia transicional, que según grupos de derechos humanos beneficia solamente a los criminales. Tenemos suficiente justicia para cumplir con todas estas normas internacionales y al mismo tiempo permitirnos la paz. El jefe de Estado también señaló que buscará el respaldo de Washington para hacer frente a otros retos, entre ellos el brote de Zika. Le voy a consultar al presidente Obama cómo podemos realizar investigaciones conjuntas para combatir el Zika y las otras enfermedades que están floreciendo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. La semana que viene aquí en Agárrate nos vamos a ocupar de más de esto, de las conversaciones de paz que se están dando en La Habana con la guerrilla colombiana. Bueno, vamos a regresar a Venezuela porque todos los expertos coinciden en que la crisis económica en Venezuela es terrible, que además va a terminar en algo de pronóstico reservado. Parece que todo el mundo se da cuenta, menos Nicolás Maduro y quienes tienen el gobierno. Vamos a ver el reportaje de La Voz de América sobre este tema. En una crisis de divisas inédita y en medio de una caída brutal de los ingresos por concepto de la renta petrolera, los venezolanos transcurren sus días lidiando con el desabastecimiento de productos y con una alta inflación. Sin embargo, a pesar de las adversidades, los jóvenes no pierden la esperanza de que la nación mejore su situación. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre si como país tenemos un objetivo en común y trabajar en función de eso. No podemos estar dependiendo de objetivos políticos. Está bastante fuerte la situación y opino de que bueno, hay que tener paciencia porque
veremos a ver si pasa algo bueno. A juicio del economista Arlán Narváez, la crisis económica que atraviesa el venezolano ha llegado a un punto de quiebre que no permite esperar un día más para que el gobierno tome decisiones. Decir que la situación está mal es muy generoso. La aceptación está, como dijo el propio presidente en la Asamblea Nacional, catastrófica. No obstante, el presidente Nicolás Maduro anunció la activación de un programa especial que se va a llamar Juventud Productiva. A pesar de la guerra económica y de las dificultades, podemos decir, Venezuela ha hecho el milagro social de tener uno de los índices de desempleo más bajos de América Latina y del mundo, 6%. Sumado a esta iniciativa, el integrante del Consejo Nacional de Economía, el oficialista Rodrigo Cabezas, aseguró que en los próximos días anunciarán medidas sobre el tema cambiario y los nuevos precios de la gasolina. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. ¿Con qué descaro se puede hablar de crisis económica en un país que ha recibido tanto dinero? ¿Cómo puedes decirle al mundo entero no tenemos comida y no tenemos medicinas después de haber recibido lo que se ha recibido por concepto de renta petrolera? Bueno, y con respecto al Zika, ya aquí en Estados Unidos, en Texas, se ha confirmado el primer caso de transmisión del virus por vía sexual. Vamos a ver el reportaje de La Voz de América. Funcionarios de la salud en Dallas reportaron una persona contagiada de Zika por tener relaciones sexuales con alguien que importó la infección a Estados Unidos, luego de viajar a un país en donde se encuentra el virus. La Organización Mundial de la Salud dijo estar preocupada por el reporte de que el virus Zika fue transmitido por contacto sexual en Estados Unidos e hizo un llamado para que se realicen más investigaciones de la enfermedad transmitida por el mosquito. Solo hemos visto 2 casos hasta el momento de transmisión sexual, así que si bien parece posible que el virus se propague a través del semen y posiblemente sea transmisible por la sangre, hasta ahora solo hay casos raros de transmisión. Lo que vemos es una gran mayoría de infecciones por mosquitos. Al respecto, los Centros de Salud y Control de Enfermedades en Estados Unidos enfatizaron que ahora que se sabe que el virus del Zika puede ser transmitido por relaciones sexuales, sus campañas de concientización se enfocarán en enseñarle a las personas cómo protegerse. En entrevista con La Voz de América, el doctor Elmer Huerta, experto en epidemiología, dice que los virus se pueden transmitir de diferentes maneras y en el caso del virus Zika existe mucho terreno desconocido. Todos estamos aprendiendo, pues parece que esta vía sexual existe, ahora va a investigarse, tiene que investigarse cuán importante es. Podría ser que ocurra, como existe para muchas otras enfermedades, que sea una vía de contagio muy accesoria que se presente solo en contados casos. Los servicios de salud de Texas añadieron que no se ha dado ningún caso de Zika por picadura de mosquito, pero advierten a las personas que tengan síntomas o hayan sido diagnosticadas con la infección que eviten ser picadas por el insecto en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y aquí en Estados Unidos aumenta la tensión entre los precandidatos cada vez que se acerca más la fecha de ir a elecciones presidenciales. Vamos a ver lo que La Voz de América tiene que decir sobre esto. Cierto, Hillary Clinton fue declarada ganadora demócrata en Iowa, pero es claro que su triunfo no fue sólido. Estoy feliz de estar en New Hampshire después de haber ganado en Iowa. Sus temores provienen del hecho de que en New Hampshire es Bernie Sanders quien juega como local. Estoy en competencia con su vecino y tengo el mayor respeto por él. Estamos en el patio trasero de su casa. Pero Iowa dejó claro que no será la única sorpresa de esta contienda presidencial. Por eso, ni el mismo Sanders da nada por sentado en las próximas primarias. La secretaria Clinton ganó aquí en 2008, entonces nosotros no estamos seguros de nada. La presión no es menor dentro del Partido Republicano, aunque quien se considera fue el gran derrotado de Iowa, Donald Trump, no asuma así su segundo lugar. Había 17 personas cuando esto comenzó, ahora tenemos 11. Logré un segundo lugar. Yo no me siento humillado. Su campaña sí enfrenta ahora una presión real, con el campanazo que le dio en las urnas el triunfo de Ted Cruz. A esto se suma el llamado de Trump, a través de su cuenta de Twitter, a repetir la elección de Iowa, denunciando un presunto fraude de Ted Cruz. Haber ganado en Iowa es una señal poderosa que ratifica el enfoque de esta campaña desde el primer día. Tras Iowa, un precandidato se ha convertido en el blanco de las críticas de sus copartidarios, Marco Rubio. Cuando el senador Rubio llegue a New Hampshire, cuando el niño de la burbuja llegue aquí, espero que ustedes realmente lo cuestionen.
Pero a él no parece molestarle ser el centro de las críticas. Primero, porque no es su campaña la que siente la presión de tener que ganar en New Hampshire. Segundo, porque su tercer lugar le ha dado una seguridad tal que se da el lujo de responder así a Chris Christie. Chris ha tenido un par de días difíciles, no le está yendo bien. Cuando las circunstancias son adversas, las personas no reaccionan de la mejor manera. Donde sí sentirá Rubio una presión real será en las primarias de su estado, Florida, programadas para el 15 de febrero. Gesell Tobías, Voz de América. Bueno, con esta información yo me despido. Hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.